Ukraine attacked overnight, enduring a barrage of fresh missile strikes launched by Russia, some targeting energy facilities for the first time in months, underscoring the urgency of Ukrainian President Volodymyr Zelensky's visit to Washington Thursday as he makes his case for more assistance. Today I'm in Washington to strengthen our coalition to defend Ukrainian children, our families, our homes, freedom and democracy. President Joe Biden unveiling a new package of military assistance in his meeting with Zelensky. We supported just and lasting peace, one that respects Ukrainian sovereignty and its territorial integrity. While the aid has bipartisan support in the Senate, I'm totally committed to support Ukraine until we win this war. It's an investment in our own direct interests. the entreaty for relief comes amid a bitter government funding fight in the House, where Republicans are sharply divided on a number of issues, including Ukraine. There's no money in the House right now for Ukraine. House Speaker Kevin McCarthy refusing to pledge more funds as he faces a rebellion from GOP hardliners. Is Zelensky elected to Congress? Is he our president? I don't think I have to commit anything. The U.S. federal government is poised to shut down by the end of the month if Congress can't reach a budget deal, which could be detrimental to Ukraine's war efforts, disrupting the flow of financial and weapons assistance, as well as critical training for Ukrainian troops. The message and need, according to Senate Majority Leader Chuck Schumer, is clear. Mr. Zelensky said, if we don't get the aid, we will lose the war. That's a quote from him. In Washington, I'm Amanda Sansoni. As Ukrainian artillery hits Russian troops, one of those scoping out Vladimir Putin's forces and directing the fire is not only a career soldier, but also a mom of three. Her call sign, Nezlamna, the unbreakable. I've seen so much at this stage that I can't be easily taken by surprise, she says, but of course there is a constant risk. Nezlamna has 2 daughters and a 5-year-old son. She hasn't seen them since April. Is it tough, I ask? Of course, they get offended when I'm not there, when they need me as a parent, but they understand someone needs to do this work for our country, she says. And that work is often gruesome for those on the front lines here in the South. The 47th Mechanized Brigade gave us this video they say shows their troops coming under Russian fire even while collecting the bodies of their fallen comrades. They're U.S.-supplied Bradley fighting vehicles bearing the scars of relentless combat. This vehicle is really emblematic of just how tough the battle is down here in the south. You can see there's a lot of fire damage. Well, the Ukrainians say that's because this vehicle took hits from Russian artillery, 152 millimeter Russian artillery shells, and they say this is not an outlier. Most vehicles look like this. The troops say they are making headway, but often still get bogged down in Russian minefields and artillery barrages. Bradley driver nicknamed Revo recalls his toughest mission. The most scary situation was driving behind a demining vehicle while it was creating a pass for us, he says. We were coming under constant shelling. The rounds were landing a few meters away from us. Ukrainian forces remain badly outgunned as the country's president, Volodymyr Zelensky, is in the U.S. pressing the Biden administration for more ammo. Nezlamna says she will fight on for the future of her children. I want them to live in a flourishing country, she says. I said many times that our job is small. We only have to win back our borders, but they will have to rebuild the whole country, and that is a much harder job. Así es, este incendio forestal se registró en zona rural del municipio de Yaguará, en el departamento del Huila. Aproximadamente son 700 las hectáreas afectadas, según ha manifestado el alcalde de esta población. Fue necesario el apoyo de varios grupos de emergencia de distintos puntos del departamento, como también el apoyo de entidades a nivel nacional que hacen parte de gestión de riesgo para controlar el incendio. Esto se logró hacia las 4 de la madrugada del día de hoy. La afectación, sin duda alguna, es enorme en temas ambientales, pero mientras eso ocurre aquí en el departamento del Huila, en Cali, también un incendio forestal ha generado un grave daño al medio ambiente.
Sí, mire, son 100 hectáreas de vegetación consumidas y decenas de animales afectados. En medio de un primer recorrido de las autoridades ambientales se fueron halladas 2 liebres calcinadas y una ardilla con quemaduras de segundo grado y otras lesiones que la mantienen con pronóstico reservado. Por su parte, los bomberos reportaron también guatines y zarigüeyas con quemaduras. El DAGMA instaló bebederos de agua en la zona y en compañía de la CBC están haciendo un llamado para que los vecinos den aviso a través de la línea numeral 550 si encuentran animales desorientados, porque se presume que decenas de especies se desplazaron huyendo de las llamas. Son dolorosas las consecuencias que deja este incendio registrado en Cali, pero en Santander otra conflagración también consumió varias hectáreas de vegetación. Así es, y las autoridades acá en Floridablanca confirmaron que ya fue controlado este incendio forestal registrado en el sector de Ruitoque Bajo en las últimas horas. Las llamas alcanzaron varios metros de altura y se propagaron rápidamente debido a las altas temperaturas que se están viviendo por estos días acá en Santander. 8 horas duraron más de 55 bomberos de Floridablanca y municipios aledaños tratando de controlar esta conflagración. Precisamente un bombero resultó herido al inhalar el humo. Se estima, dicen las autoridades, que más de 40 hectáreas fueron las afectadas por esta conflagración. Santander tiene alerta por varios incendios forestales que se registran en varios municipios. Incluso en este momento se atiende uno en Coromoro, y en el departamento de Caldas también un incendio afectó varios cultivos de café. Así es el cuarto incendio forestal que reportan las autoridades del municipio de Filadelfia en el noroccidente del departamento. En las horas de la tarde-noche de ayer y hasta altas horas de la madrugada fue atendido por parte de bomberos de esta región un nuevo incendio de capa vegetal. Llegó hasta la vereda de la Rusia. Al parecer, según las primeras versiones, una quema agrícola que se salió de control. Allí se siguen haciendo estas actividades del campo que están llegando con las altas temperaturas a incendios forestales. En total, 3 hectáreas de cultivos de café se perdieron y ya suman 4 en la última semana. 31 incendios forestales durante este fenómeno del Niño ha reportado el departamento de Caldas y siguen activos los comités municipales de emergencias para atender las conflagraciones. No se trata de una playa cualquiera, este es el balneario del lago Titicaca, en Puno. Con motivo de celebración por el Día del Estudiante y la Juventud, las playas cercanas al lago Titicaca fueron totalmente abarrotadas, en su mayoría por estudiantes de diferentes centros educativos de Puno. Las frías aguas no fueron impedimento para los residentes y turistas que llegaron a la playa Chifrón, ya que organizaron y participaron de juegos, se bañaron en el lago y disfrutaron de un buen día de sol, playa y arena. Esta playa, ubicada en el distrito de Capachicay, es uno de los atractivos turísticos que tiene el lago Titicaca. En la región Puno, se vuelve costumbre que en los días previos a celebrarse el Día del Estudiante, muchas delegaciones de estudiantes escolares, institutos y universitarios acudan a las playas para pasar un merecido día de distracción. Ante los efectos del clima y manos inescrupulosas que han afectado los corales, buzos especializados continúan trabajando en la recuperación de esta especie marina en los arrecifes del Parque Tayrona, a través de técnicas amigables de no plástico ni sustancias tóxicas, entre otras. Es un proceso que está enmarcado en el proyecto 1 millón de corales por Colombia, que a través del apoyo con parques estamos recuperando pues varias áreas, implementando diferentes metodologías de trasplante, áreas en el parque que se encuentran afectadas por diferentes presiones. Con este proyecto también se busca capacitar a los habitantes para que cuiden este ecosistema. En el marco de los procesos de restauración de arrecifes coralinos en el Parque Tayrona, se consolida como una propuesta para acercar a la ciudadanía, a los buzos certificados, hacia los procesos que la ciencia y las instituciones vienen realizando, proteger, restaurar o conservar los arrecifes o los ecosistemas marinos de nuestra región. Es un proceso bastante interesante porque se capacitan, se instruyen. La generación de nuevos corales en las zonas de reserva natural permiten el flujo de energía y la generación de vida subacuática.
Algo que nos pareció sumamente bonito es cómo presentan el fragmento de coral al nuevo arrecife como un proceso de flujo de energía y como un nuevo momento de vida. Entonces es algo que nosotros siempre hacemos cuando vamos al mar. Los corales permiten la generación de fauna y flora natural en los espacios afectados por el calentamiento global. What we have is now. And right now, we have each other. Britney Spears will be back on the big screen. The pop star's debut film Crossroads is returning to movie theaters in celebration of her upcoming memoir. Fans can revisit the teen flick on October 23rd and 25th. Hello. Hi. Saw you looking at me from the street. A romance develops between neighbors. This is your first look at Paul Mescal and Andrew Scott in the upcoming drama All of Us Strangers, which follows a blossoming relationship between two gay men living in the same London apartment complex. The love story hits theaters on December 22nd. Oh boy! Come on, Minnie. This is it. Let's get the gang. An all-star ensemble of Disney characters team up. The new short film Once Upon a Studio will feature a long roster of animated favorites to mark the Disney Animation's 100th anniversary. The short will screen in theaters alongside the upcoming feature Wish in November. In Hollywood, I'm Rick Damigella. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. Y yo soy Alejandra Forero, presentadora de Primera Plana, y quiero invitarlos para que ustedes nos sigan en las redes sociales de Telearuba para que tengan todos los días una dosis diaria de inspiración, información y entretenimiento. Gente te quiere, cultura cacho también es un cos. Con antintur camino de drume. Y nan por unga onda kuta. Sigur, tur camino tinko y cometa. Pero en realidad está hopeleo. Banstop es aquí. Por favor, esteriliza y castra vuestra mascota. Nos mainta turja luna jaranson y javierna de nuevo para su norte mainta. Repetición a tarde y su siguiente día. Riba live streaming. Nos mainta ta entretener, educar y informar. Nos mainta aquí na mes na Telearuba. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Continúen con la buena programación en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. 3, 2, 1, clear. Mi nombre es Jerica Benítez, trabajo en el departamento de Telenoticia, en el área de Primera Plana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales porque tu opinión es muy importante para nosotros y queremos saber qué te gustaría mirar. Hay un lugar en el que el mar ahoga los sueños
que la tierra expulsa. Hoy, como desde hace años, la ruta migratoria del Mediterráneo central es la más mortífera del mundo. Desde 2014 se registran 30.000 muertos y desaparecidos en este cruce imposible. Estamos en Brindisi, al sur de Italia. Estamos a punto de embarcar en el Geo Barents. Es el barco de Médicos Sin Fronteras que realiza rescates en el Mediterráneo central, que es la ruta migratoria más mortífera de todo el mundo. Hacia allá vamos en una misión de 10 días. Most of the people we've met on board are running to improve their life, to have a better life. And our ambition is to try to provide as much as we can on the duration until we reach a place of safety, meaning psychological support, medical screening, and then trying to support as much as we can, providing information on the different steps that they have when they disembark. Estar aquí te acerca al lado más humano de lo que es la migración, porque de otra manera, cuando estás escuchando los noticiarios, solo ves números, y los números esconden detrás historias, y aquí estás en contacto con las historias. Nunca sabes con qué te vas a encontrar. Nosotros cuando vamos a un rescate nunca sabes exactamente con qué situación te vas a encontrar. Entonces tenés que estar preparado mentalmente para manejar cualquier situación que te encuentres en el momento. El grueso de los migrantes del Mediterráneo central vienen de África subsahariana o de Medio Oriente. Escapan de la pobreza extrema y de los conflictos armados. La mayor parte de las embarcaciones solía partir de Libia. Recientemente, muchas de ellas también salen desde Túnez. Cuando fui por primera vez al Mediterráneo Central, que fue mi primer misión, el primer rescate, fue cuando me di cuenta que es lo que estaba pasando. Y desde entonces un poco, no vamos a decir adictivo, pero lo es, porque una vez que lo ves no puedes cerrar los ojos y mirar para otro lado. One, two, lift. Okay. No, peorme. Rescatando una persona ya merece la pena. Y es que aquí estamos rescatando miles de personas de una muerte segura. Todo está listo en este barco para recibir a los sobrevivientes, a las personas que logren rescatar en el mar. Ya estamos en el Mediterráneo central, en la zona de los rescates. Este es uno de los puntos del barco dispuestos para ellos. En este lugar van a recibir información, contención psicológica y asistencia médica. Todo mientras son trasladados a un puerto seguro. Bueno, acabamos de llegar a un rescate donde hay casi 30 personas, 2 mujeres y 4 niños.
don't care, I think we are dying right now. If they late about 1 hour, maybe I think we are sleeping. Welcome, this is the Geo Barrett. Bueno, acabamos de llegar de un rescate a algunas millas náuticas del Geo Barrett. Acaban de llegar los sobrevivientes a este barco. Lo primero que les dicen, además de identificarse como integrantes de una organización humanitaria, es que no van a volver a Libia, que están yendo a Europa. Allí les espera, por supuesto, un largo camino hasta conseguir asilo. Yesterday you took the boat after midnight. How old are your children? Did you fear for them? They feared Libya as much as they feared the sea. Twice the same thing. كنت كثير خايفه وانا لو كنت نازله من القارب ما كنت عدت كنت رح ارجع على سوريا يعني مثل ما قلت لك انه انا نظره ساره الخوف اللي كان بعيون ساره ما بنساه. And what did you think when you saw the ribs, the rescue boats? انه رب العالمين استجاب دعائنا انه خلص احنا هلا. How much does one person pay to get on one of the boats to go to Europe? About $5,000. Libia es el punto de partida para muchos de los migrantes que buscan hacer la ruta del Mediterráneo central. How many days did you stay in Libya, you said? For 3 months. The worst days in my life. Sabemos que todos los que han pasado por Libia han sobrevivido violencia, han sobrevivido tortura, han sobrevivido violencia de género, violencia sexual y en general una violación completa y total de sus derechos humanos. Congratulations all for the rescue of this morning. De Médicos Sin Fronteras ya le han asignado un puerto seguro. Será en esta ocasión el puerto de Bari, en Italia. Allí, por supuesto, van a desembarcar los 31 sobrevivientes que fueron rescatados. En su mayoría son ciudadanos sirios y van a aplicar para asilo. Muchos de ellos son menores no acompañados. Basically, what we observed from the beginning of the year, it's an increase about unaccompanied minors, because there are some minors who are with the family or some relatives, but unaccompanied minors, they are alone. Cuando los ves a bordo del Jovaren, si te das cuenta tienen 15, 16, 17 años, y los ves ya que están recuperando, los ves con esa energía, están bailando, están jugando al fútbol, y dices ahí verdaderamente, son niños. Nadie pondría a su hijo en una barca si la barca no fuese más segura que tierra, porque claramente por lo que escuchamos y por lo que vemos, lo que les pasa en Túnez y lo que les pasa en Libia es un verdadero infierno. Son muchos que no logran, son muchos que se quedan al fondo del mar, y por los que sí lo logran, que son los afortunados, la verdad es que siempre más llegan a un sistema de asilo, un sistema que se supone debería ser un sistema de derecho que no respecta los derechos de muchos. My father is every time call me and crying. What did he say to you when you left? My father, be a man. Be a man. Yeah. You have a dream, you have a life. Estamos ya llegando al puerto de Bari. Aquí van a desembarcar los 31 sobrevivientes de este rescate que realizó Médicos Sin Fronteras. Tienen un sueño, y como dijo uno de ellos, si tienen un sueño, tienen una vida. Una vez que dejan el barco que los rescató, para los migrantes empieza un largo camino hasta conseguir asilo en Europa. Italia es hoy el país que recibe a la gran mayoría de los sobrevivientes. Aunque ahora respiran aliviados por estar en suelo europeo,
los sobrevivientes saben bien que su odisea está lejos de terminar. The 19th Asian Games opens on Saturday. More than just a mass sporting gathering, the highly anticipated event has garnered media attention, attracting many media professionals worldwide. You might be curious about the services and amenities at their disposal. I'm now at the main media center, a comprehensive hub designed to cater to their every need, from a fully equipped medical station to a convenient bookstore and even a post office. All are arranged to ensure swift and efficient services for those covering the games. Soon, I will meet some of these dedicated professionals. I can't wait to hear what they will say about this awesome host city and their expectations for the games. And I'm a reporter for Al Jazeera English TV, which is based in Qatar, which will be hosting the Asian Games in 2030. So we're here to get a flavour of what these games will be like, and we've just got to Hangzhou, so we're just getting organised. So far, everything has been very smooth, and everyone has been very helpful. I'm working for the host broadcaster, so providing commentary for broadcasters around the world. This is my first time in this city. My first impressions are that it's a very big city compared to the cities that we have in the UK. It's very futuristic, it's very clean, it's very modern, really impressive. So everything is perfect. Everyone was very friendly, very welcoming. I'm from Malaysia. I'm working for Astro Arena. I haven't been to Hangzhou before. The services are all very convenient. For example, like the shuttle bus, and also all the services like the food and the room itself. I think is very spacious for everyone of the media agency that come here. I am a photographer from Vietnam. I'm working for the sport website webtakeout.vn. I was very impressed about big event. I mean, everything, the whole thing. Firstly, the main media press is huge, modern, and it's very convenient to walk in. Secondly, I'm impressed with the dining room. I'm so excited to be here in China to cover the Asian Games. I love the city. Hangzhou is a combination of the modern and the traditional. These media practitioners believe Hangzhou will wow the world with a spectacular Asian Games. We're expecting a huge event. We were looking forward to enjoying the region, enjoying the people, and enjoying the sport. I will be commentating on tennis and badminton. I'm looking forward to seeing all the athletes. It's a very high quality field in both tennis and badminton. I've been to Chengdu before for the Universiade. It's beyond my expectation. Like, Chengdu did very well, and I'm sure Hangzhou will do it even bigger and even better. I want to wish the Hangzhou and China, the host of Asian Games, this time will be a very successful event. You can wow the world with the bold cultural traditional performances, the hospitality, the food, and everything.